Muy buenas tardes, mi pueblo. El 27 de febrero de 1933 se produjo un hecho histórico en Berlín, en Alemania, de gran trascendencia en lo que posteriormente sería el desarrollo de lo que dio germen a la Segunda Guerra Mundial. Ese día se incendiaron, sabotearon, sabrá Dios qué pasó ese día, el Reichstag, que era como se le conocía al Parlamento alemán. De inmediato las autoridades, controladas por el incipiente Partido Nacional Socialista Alemán, con Adolfo Hitler como canciller, soltaron la denuncia de que habían sido los comunistas los responsables de este hecho. Lo cierto es que arrestaron a un pobre muchacho, obrero, de Holanda, un inmigrante holandés, el cual bajo confesión, una confesión forzada y bajo tortura, dijo que sí, que efectivamente lo había hecho. Y se desató una terrible cacería contra todo lo que oliera a comunismo en Alemania. Ahora bien, no soy un defensor del comunismo, pero lo que quiero traer a la atención de todos ustedes es la forma como se manipuló ese hecho histórico, ese atentado al Parlamento alemán, para lograr un objetivo simple, que era desactivar a la única fuerza política y militar capaz de hacerle frente al nazismo. Nos encontramos con una situación muy parecida aquí en los Estados Unidos de América. Tenemos a un presidente, todavía presidente, el presidente Trump, que ha tenido una serie de enfrentamientos con el establishment de Washington, D.C. El presidente Trump ha soportado una artillería pesada de todos los medios de comunicación y las redes, aparte de, por supuesto, el liderazgo y el Partido Demócrata. Durante 4 años ha tenido la oposición más feroz que ningún presidente de este país haya tenido. El presidente Trump, con sus razones, ha tratado de demostrar que hubo un fraude masivo en las elecciones. Bueno, eso ha ido a las cortes, la gran mayoría de los argumentos han sido rechazados. Todavía se está cuestionando y peleando, pero lo cierto es que no hubo colaboración de parte de los vencedores en la contienda electoral, dígase los demócratas, para clarificar si hubo o no hubo el fraude. Y nos hemos conseguido con situaciones de periodistas, y no le estoy tirando a los medios, yo desciendo de periodista. Mi papá fue un gran periodista en Venezuela y no suelo condenar a la prensa tan fácilmente. Pero el hecho cierto es que aquí hay periodistas, por ejemplo en Miami, que forman un escándalo con las llamadas boleteras, que eran las señoras estas que recogían las boletas ausentes pagadas por ciertos actores políticos para influir en las elecciones, y armaban tremendo escándalo en las radios locales. Pero este mismo periodista se rasga las vestiduras, se pone intenso, se pone cuasi histérico delante de su micrófono y dice que aquí no pudo haber habido un fraude masivo, porque de una u otra manera no se ha llegado a un planteamiento definitivo en cuanto al tema. Bueno, el presidente Trump tiene perfecto derecho, todavía lo tiene, de ir a las cortes, de buscar la exposición de sus puntos de vista con respecto al fraude, si lo hubo o no, ante la prensa, ante los medios, ante el Congreso, ante la Corte Suprema, donde quiera que él vaya. Negarle esta condición a Donald Trump
es negarnos nosotros como ciudadanos en el futuro nuestra propia defensa en caso de tener cualquier tipo de problemas. Porque eso crea un precedente. De que entonces, o sea, la gente dice, no, que la máxima figura del país, Donald Trump, que ha sido polémico. Sí, pero la máxima figura del país está dando un ejemplo de que tú tienes que llevar hasta las últimas consecuencias tus reclamos. Pongamos por caso que Trump haya ganado o no haya ganado. Él convoca una marcha a Washington, D.C., el día en que supuestamente se tenían que certificar los votos electorales. La marcha se produce, va una multitud que colapsa la ciudad de Washington y de repente de esa multitud hay un puñado que, según las detenciones hechas por la misma policía, no pasan de 50 o de 100, y esos 50 o 100, perfectamente identificables por video o por fotografías, pudieran haber sido atrapados por vandalizar el Congreso, procesados y expuestos a la opinión pública de cuáles eran sus motivaciones y su origen para hacer semejante acto vandálico que yo condeno, como lo condenan todos los ciudadanos decentes de este país. Es condenable. Y se deberían analizar todas las fallas de seguridad que hubo en el Congreso de la nación más poderosa del mundo. Yo he estado en el Congreso de los Estados Unidos. Eso no es un lugar donde tú entres como Pedro por su casa. Y todas las fallas de seguridad y los videos donde se ven a uniformados franqueándoles la entrada a los manifestantes. Entonces sale la prensa y dice, ya juzga y sentencia el cuarto poder al cual hay que empezar a tenerle miedo, porque efectivamente ha tenido un poder, una influencia sobre las mentes más débiles y sobre mentes no tan débiles también. Y dice, no, que esta gente, los trumpistas, que Trump arengó a la multitud para lanzarlos contra el sagrado templo de la democracia. Y resulta ser que el presidente Trump ni lo asusó, ni le dijo a los seguidores que fueran a quemar el Congreso. Y esta gente, que es perfectamente identificable, la prensa, en vez de esperar a que los pusieran todos contra una pared con su numerito y decir fulano de tal, miembro de tal organización, fulano de tal, con tales o cuales antecedentes. No. De entrada, Donald Trump fue un patán que arengó al pueblo, a los patriotas, a destruir el templo de la democracia. ¿Qué cosa tan bizarra, ¿no? Supuestamente el país más poderoso, más potente, si no el más civilizado del mundo, cae en esta simpleza y la gente se lo cree. Entonces viene otro actor en todo este carnaval que estamos viviendo. Las redes sociales, los poderosos tecnócratas que pretenden gobernar, y de hecho ya lo están haciendo, nuestra forma de hablar, de pensar, de leer, de escribir, de razonar. Y no se les ocurre, y no lo habían hecho antes, estando el presidente Trump, porque la imagen del presidente Trump quedó muy golpeada después de que se hizo toda esta quema del Reichstag. ¿Ah? Ya los nazis habían sentenciado que era el bolchevique de Trump el causante, el autor intelectual y material de este hecho. Entonces, vienen las empresas tecnológicas, Silicon Valley, que hasta de los últimos 4 años hicieron acciones tímidas contra el presidente Trump, como censurarle tweets y ponerle cintillos a sus tweets. Ahora sí están envalentonados. Ahora sí le cierran todo el acceso a las redes sociales. Se habla de que la incomunicación es total. El presidente Trump no existe ni en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram. En ninguna red social existe el presidente Trump. Entonces están haciendo estos nuevos semidioses de nuestra época el papel que hacía
aquel que en el antiguo Egipto, cuando cambiaba un faraón o un funcionario de cierta dinastía caía en desgracia, con cincel, martillo, con lo que sea, a borrar el jeroglífico donde aparecía el funcionario, y ya ese funcionario no existía más para la historia. Los egiptólogos han conseguido estelas, paredes enteras, totalmente escrachadas, borradas, porque eso significaba la muerte del que era sometido a esa condena. Y las empresas tecnológicas ahora están decretando la muerte histórica, legal, del presidente Trump. Una cosa buena que ha salido de esto, es que el tiro se les ha revertido. La jugada se les ha revertido, porque ahora el presidente Trump está quedando como un paladín de la libertad de expresión, como un hombre perseguido por cobardes que no tuvieron las gónadas de hacer ese tipo de enfrentamiento en pleno auge y presidencia de Trump. Ahora que pretenden verlo caído, ahora sí, hay que comérselo vivo, como hienas que se lanzan sobre un león herido. Y hay gente que no se da cuenta de eso. Yo he tenido conversaciones con personas con respecto a escándalos que no ventiló jamás la prensa, como el escándalo del hijo de Joe Biden. Y me han dicho a mí que el hecho de que el hijo de Biden use o no use determinadas drogas no lo condena, porque eso no es una condición de maldad, es una condición médica. Pero resulta que ese pobre enfermo, si lo vamos a asumir así, está en una esfera de poder económico y político que hace que esas adicciones sean sumamente peligrosas para nuestra sociedad. No es lo mismo el hijo de Biden que el hijo mío o el hijo de la vecina con un vicio y con poder. Y lo más feliz que hacen es sacarme referencias a los hijos de Trump, que nunca se han metido en un escándalo más allá de los que ha pretendido la prensa liberal de los Estados Unidos involucrarlos. Y no han podido. Entonces estamos reviviendo como un hecho histórico, como lo que pasó en la Alemania nazi. Lo estamos reviviendo aquí. Es increíble cómo la historia se está repitiendo por partida doble. Léanse la historia de la quema del Parlamento alemán el 27 de febrero de 1933. Léanse de qué forma los faraones hace 3000 años mataban en vida al que querían con el simple hecho de borrar y que no se pronunciara más su nombre. Es increíble cómo la historia es tan cíclica. Es increíble cómo los venezolanos, y ahora hablo a título de mi país de origen, se han negado a ver todo el mal manejo de Dominion y Smartmatic, que fue la misma tecnología, las mismas compañías que nos enterraron a Maduro y nos condenaron a la desaparición de Venezuela con ese régimen. Esos mismos venezolanos allá decían que era malo, aquí dicen que es bueno. Es increíble cómo los periodistas en Venezuela, los personajes, Nelson Bocaranda, Luis Chatein, a Luis Chatein que le cerraron todos los programas habidos y por haber en Venezuela. Luis Chatein aterriza aquí. ¿Y qué es lo más feliz que hace Luis Chatein desde que aterriza aquí en los Estados Unidos? Atacar a Donald Trump. Siempre lo ha hecho. Y acaba de publicar un tuit de muy mal gusto sobre la censura contra el presidente Trump. Porque hay censuras buenas y censuras malas. O sea, no puede tener un venezolano el sentimiento de celebrar la censura hacia el presidente Trump, y no solamente él, hacia una cantidad de personajes conservadores. Yo mismo, que no soy nadie, soy un ciudadano común y corriente que le da por agarrar una camarita y hacer un video para descargarse.
Yo publiqué una foto donde aparece el individuo ese de los cuernos que entró en el asalto al Congreso de los Estados Unidos. Esa foto salió en todos los medios, en toda la prensa. Y yo la repito en Facebook. ¿Y con qué me consigo? Con una amenaza de Facebook de que yo estoy incitando a la violencia porque ese tipo de fotografías está prohibido. Y verifico con otras personas que no son conservadores como yo. Y me dice, no, yo puse la misma foto y a mí no me ha pasado nada, a mí no me han quitado nada. A mí me han cerrado la cuenta 1, 2, 3, 30 días. Yo he denunciado posts que rayan, no es que rayan, ya son posts de carácter pornográfico, con malas palabras de alto calibre. Y Facebook me dice a mí que eso no va contra las políticas comunitarias de la red. Pero yo no puedo publicar nada. Y lo peor de todo es que hay una cierta forma de meterse en los settings de Facebook. Y tú ves cómo Facebook te etiqueta. A mí me tienen etiquetado como conservador radical. Y a partir de ahí, el algoritmo, siendo yo nadie que no influencia a nadie en este planeta, ni siquiera en mi propia casa, a mis propios hijos o mi esposa, a mí ya me coloca en el punto de mira en todo lo que publique. Entonces, señores, el presidente Trump le endosan la toma del Capitolio, le endosan un foco de disturbio que estaba muy alejado del 99% de la multitud que se congregó en Washington. Yo tengo videos de una persona que les voy a decir brevemente que es una muchacha de movimientos católicos que toca muy bello la guitarra y canta. Tengo videos de ella en el autobús donde se fueron a Washington, D.C., tocando y cantando canciones de carácter cristiano. Tengo videos de personas orando. Tengo 1000 videos que nunca van a aparecer en la prensa. Pero lo más feliz que ha hecho la prensa ha sido el juicio y condena por violencia al presidente Trump. Eso es lo más feliz que han hecho. Y eso da mucho que pensar, porque pareciera que no es solamente destruirlo a él, no es solamente robarle las elecciones, es borrarlo, que no haya un ápice de nada que recuerde su presidencia. Una presidencia donde aquí nunca, en esos 4 años, por primera vez, no sé, no tengo las estadísticas en cuántos años, no hubo una declaración de guerra, ni un ataque de guerra, nada por parte de los Estados Unidos hacia ningún país. Un presidente que puso a la OTAN en su puesto y le dijo, si el presupuesto son 100, por ponerles una cifra, un número, si el presupuesto son 100 millones de dólares, ¿por qué los Estados Unidos, para la defensa de Europa, tiene que poner 80? ¿Dónde está Alemania? ¿Dónde está Francia? ¿Dónde está Inglaterra para que paguen su cuota aparte? El único presidente que tuvo las gónadas donde tenía que ponerlas para decir, la capital de Israel es Jerusalén, punto. Un presidente que logró la paz de 5 países árabes con Israel. Y ya tiene casi pacificada la región. Y ni siquiera lo consideran para un premio Nobel de la Paz. Pero al simpático de Obama, el primer año de su presidencia, le dan un premio Nobel que todavía el mismo Obama se pregunta a título de qué se lo dieron. Entonces, ¿qué estamos viviendo? El 1984 de George Orwell. Eso es lo que estamos viviendo. Si una empresa como Facebook o como Twitter puede hacerle eso a un presidente en funciones, porque lo cree acorralado y perdido, ¿qué tú crees que te van a hacer a ti que me estás escuchando? A ver, ¿qué tú crees que te van a hacer a ti? Finalmente, en una granja, si hacen una elección
Y parafraseando aquel libro de George Orwell, Rebelión en la Granja, las gallinas, los puercos, los patos van a votar por el granjero, porque es el que los alimenta. Pero los perros no van a votar por el granjero. Es probable que no voten, porque saben que en algún momento ese granjero le pasa la cuenta a los animales porque se los va a comer. Entonces no hagamos de nuestra sociedad una granja, señores. Tengamos criterio. Tengamos criterio. Si todavía se está procesando a todo aquel que participó en la toma del Capitolio, veremos los resultados. Pero no. Aquí se juzga, se condena y se desaparece la memoria de la gente. Yo voté por Donald Trump, yo apoyo a Donald Trump hasta donde me es posible en sus políticas y en su gerencia. Pero yo no me voy a ocultar. Yo voté por Donald Trump hasta donde me es posible defenderlo. Y reconozco su mal carácter, su mal genio. Reconozco las veces donde él ha sido su propio enemigo, donde ha tenido actitudes, malas actitudes. Eso no es tener carácter. Malas crianzas que le han arrebatado de las manos lo que ya había conquistado como suyo. Pero esa no es justificación para destruir a una nación como esta por el odio hacia un solo hombre. Y es un odio irracional, porque si vamos a los hechos, Donald Trump ha sido un gran presidente. Quedará en la duda si hubo o no hubo fraude. Quedará en la... a pesar de que Biden logre asumir la presidencia, la pelota es redonda, no sé, quedará siempre manchada su presidencia, manchada por si fue legítima o si fue producto de un incidente como la quema del Reichstag. Muy buenas noches.